ότι είναι μια στιγμή σημαντική για εσάς. Ότι οι δυσκολίες που περνάτε είναι πολύ σκληρές. Ξέρουμε ότι οι θεσμοί και οι φορείς στη χώρα σας δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε για το συμφέρον των οικονομικών ελίτ. Ξέρουμε ότι η διάσωση της Ελλάδας ήταν μια απάτη που εξυπηρέτησε μόνο για να βοηθήσει το τραπεζικό σύστημα. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους σας είναι αθέμητο. Είναι αθέμητο. παράνομο, απεχθές. Μη βιώσιμο. Στηρίζουμε το έργο της Επιτρόπης Αληθείας που διαβαίνει έλεγχο για να διευκρινιστεί. Πώς αυξήθηκε το δημόσιο χρέος τα τελευταία χρόνια? Ένα χρέος που δεν ήταν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Ένα χρέος που μόνο ωφέλησε τους δανειστές. Ένα χρέος που δημιουργήθηκε από αδικία. Διαφθορά. Εκβιασμό. Ένα χρέος που απειλεί την κυριαρχία των λαών. Ένα χρέος αθέμητο, παράνομο, απεχθές. Μη βιώσιμο. Ζητάμε ευθύνες. Και δεν πληρώνουμε ότι δεν μας αναλογεί. Από τους διάφορους λαούς της Ισπανίας θέλουμε να σας στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν είστε μόνες, δεν είστε μόνοι. Είμαστε όλοι Ελλάδα. Έλεγχος του χρέους από τους πολίτες τώρα. Έλεγξέ το, διαγράψέ το, διαγράψέ το. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El vídeo que acabamos de ver lo ha hecho la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en solidaridad con el pueblo griego. Lo que dice en el vídeo es bastante claro y perdonar. Es bastante claro y demuestra que por qué es necesaria una semana de solidaridad con Grecia. Por eso mismo, los colectivos que están ahí indicados hemos decidido hacer algún tipo de evento con la solidaridad con Grecia. Pero también nos hemos dado cuenta que los medios últimamente nos bombardean mucho con la pelea entre Syriza, el Eurogrupo, el Corralito. Hemos pasado de saber que Grecia eran los cruceros por la isla a que de repente se están peleando en el Eurogrupo con la Troika. Y en los últimos 2 o 3 días solo se escucha Corralito. No sé si lo había escuchado alguno. Bueno, pero nosotros, en los colectivos que hemos intentado organizar este evento, realmente nos gusta contrastar la información, conocer. Y bueno, en ese afán de conocer, hemos invitado a que vengan aquí al Comité de la Verdad de la Auditoría de la Deuda Soberana de Grecia. Ese nombre del Comité de la Verdad no se escucha tanto como el Corralito, ¿no? Así que bueno, hemos considerado que sería muy interesante que tanto nosotros como, por supuesto, vosotros llegaseis a tener los conocimientos de lo que este comité ha hecho. El comité, ahora lo contarán ellos un poco mejor, pero se formó porque la presidenta del Parlamento griego, Konstantopoulos, exigió una auditoría de la deuda. Llamó a personas internacionales que por sus diferentes trayectorias han tenido relaciones con la auditoría, economía, etcétera, y les pidió que hicieran una auditoría de la deuda. Los resultados son realmente impresionantes y bueno, solo quiero recordaros que muchas gracias por venir y que Grecia somos todas. Voy a proceder a presentar a los ponentes. Tenemos a Daniel Albarracín, miembro de Podemos y participante de la Comisión de Auditoría de Grecia. Tenemos a Diego Borja, que fue el director del Banco Central en Ecuador cuando impagaron la deuda y también ministro de Finanzas de Ecuador. Tenemos a Guiomar Morales, que es miembro de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y tenemos a Daniel Munevar, que es miembro del Comité de la Verdad y asesor del ministro griego Yanis Varoufakis. Para comenzar, y antes de que empecemos con términos un poco de ilegitimidad, deuda odiosa, deuda, va a comenzar la compañera Guiomar explicándonos un poco de qué se tratan todos estos términos.
Bueno, desde la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, como ha explicado mi compañera Rocío, queríamos aprovechar este acto para trascender en la medida de lo posible el foco mediático que durante todos estos días se ha estado centrando casi única y exclusivamente en relación con Grecia, con todo el tema vinculado a la negociación sobre el rescate de la Troika y hablar un poquito más y visibilizar el problema de fondo subyacente que hay en la crisis griega, que es la existencia de una deuda insostenible. Una deuda que además de insostenible, es decir, que es imposible pagarla, dados los resultados arrojados por el primer informe preliminar de la Comisión de la Verdad, además de insostenible, es ilegal, ilegítima y odiosa en su mayor parte. Es ilegítima porque no ha obedecido a los intereses del conjunto de la ciudadanía griega, sino que ha servido como una herramienta para que los acreedores internacionales, que antes de 2008 eran fundamentalmente la banca europea, sobre todo bancos franceses, alemanes y griegos, pudieran acumular una gran cantidad de beneficios. Bajo este mecanismo que yo creo que muchísima de la gente que está en este auditorio ya conoce, ¿no? El Banco Central Europeo te da dinero barato por un lado, que estas entidades financieras pueden colocar en títulos de deuda pública griega, obteniendo una gran rentabilidad con el diferencial de intereses, con un mínimo coste y un mínimo riesgo. Mientras tanto, la ciudadanía griega no se benefició de este proceso, ya que el gasto público griego se mantuvo por debajo de la media europea, a excepción de solamente un rubro, que es el gasto en armamento, ¿no? Ya sabemos que Grecia es uno de los países de la Unión que más se gasta en estas cuestiones, llegando a alcanzar incluso el 3% del Producto Interior Bruto, cuando la media está en el 1,2%, de lo cual se benefician sobre todo en las empresas e industria armamentística que le vende este armamento, ¿no? Sabemos, Francia, Alemania y Estados Unidos. Es una deuda ilegal porque la condicionalidad asociada a los programas de rescate, cuyo objetivo fundamentalmente es pagar la deuda, vulneran de manera sistemática los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 76. Todos ellos ratificados no solamente por el Gobierno de Grecia, sino por todos los países miembros de la Unión Europea y, por tanto, son de obligado cumplimiento. Y además consideramos que es una deuda odiosa, porque todos estos características de ilegitimidad, de ilegalidad, eran perfectamente conocidos por los acreedores, especialmente por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que no tuvieron ningún problema en 2010 y en 2012 en diseñar un rescate que no iba dirigido a la ciudadanía griega, sino iba dirigido a rescatar y a salvar a esos acreedores internacionales que en un momento dado se tenían que deshacer de esos bonos de títulos de deuda griega y para que pasaran de sus balances a los estados, ¿no? A través de mecanismos como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, en un claro ejemplo de socialización de los costes de la crisis. Ante esta situación, en la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, lo que exigimos y lo que reclamamos son las auditorías ciudadanas como una herramienta que ya ha sido puesta en práctica en otras situaciones de sobreendeudamiento de los estados y que ha servido para salir de la crisis bajo unos criterios de equidad y de justicia social, desde luego mayores de los que se están aplicando actualmente, y que además permiten y garantizan derechos fundamentales de la ciudadanía
cuya vulneración sistemática nos ha llevado a esta situación. Uno de ellos es la transparencia. Las auditorías ciudadanas garantizan que las administraciones públicas cumplan con su obligación de tener una gestión de los recursos públicos transparentes y al mismo tiempo garantizan nuestro derecho, el derecho de la ciudadanía a saber, a conocer en cómo ha sido esa gestión. Además, también nos permite ejercer un derecho fundamental, que también viene recogido en estos pactos internacionales, que es el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos de manera activa y de manera directa. En este sentido, consideramos que la ciudadanía tiene que ser un actor protagónico en el proceso de auditoría, que se tienen que abrir espacios donde las personas informadas podamos debatir y establecer los criterios políticos, económicos y los criterios, sobre todo políticos, éticos y morales, que dirán y establecerán qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda no lo es, y si la gestión se ha hecho en beneficio de la ciudadanía o no. Y me refiero a criterios políticos porque no nos engañemos, el problema de la crisis griega y el problema de la crisis de sobreendeudamiento en la periferia de la Unión Europea es un problema fundamentalmente político, no es un problema técnico-económico, sino que obedece a un sistema cuya estructura provoca que los recursos se redirijan a una economía financiarizada donde unas élites económicas acumulan beneficios a costa del empobrecimiento de los pueblos, de la explotación del medio ambiente y de la expropiación del cuerpo y el tiempo de las mujeres. Pero el ejercicio de la ciudadanía no se puede quedar simplemente en esos espacios de reflexión y en establecer esos criterios. Es necesario que recuperemos otro derecho fundamental, que es el derecho a la soberanía popular, a que en base a esa información, en base a esa discusión, a esos criterios que hemos establecido y toda la información revelada por la auditoría, podamos decidir de manera democrática qué hacer con la deuda y qué hacer con la gestión de los recursos públicos. Al contrario de lo que sucede actualmente, que es una transferencia de este derecho fundamental a entidades supranacionales no democráticas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Por lo tanto, evidentemente desde la plataforma y desde las organizaciones que hemos impulsado este evento nos solidarizamos completamente con el derecho del pueblo griego a realizar el referéndum del 5 de julio. Y dicho todo esto, bueno, pues estamos encantadas de que hayan venido Daniel y Diego, porque en base a las lecciones aprendidas que podamos obtener de otras experiencias de auditoría, como es el caso de Ecuador o como es el caso de Grecia, seremos capaces de aplicar la herramienta de la auditoría ciudadana al caso español, dentro de las especificidades. Pero entendemos que es completamente necesario que se hagan auditorías ciudadanas, pero a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel sectorial y también a nivel autonómico y local. ¿Por qué? Hay evidencias más que suficientes para decir que la enorme deuda pública, que fundamentalmente en España hay un problema de sobreendeudamiento de la economía en general, pero la deuda pública este año ya ha superado el 100% del Producto Interior Bruto. En nuestra página web de la plataforma podéis encontrar un informe donde se establecen los datos y nuestras observaciones y análisis de cómo esta deuda, tanto por el origen, el proceso de endeudamiento y la forma de ejecución de los pagos, tiene que ser en su mayor parte ilegítima. También es necesario hacer auditorías de carácter sectorial, como por ejemplo en la sanidad, analizar cómo los procesos de privatización y los recortes sociales han obedecido a los intereses de pequeñas élites empresariales, y aquí hay unos ganadores y unos perdedores. Ese trabajo también ha empezado, lo ha empezado de manera autónoma la ciudadanía, sin apoyo institucional, a través del grupo, por ejemplo, el grupo de trabajo de auditoría de la sanidad
realidad de la Comunidad de Madrid. Y hay que hacer también ese mismo trabajo de auditoría a nivel de comunidad autónoma y a nivel local de ayuntamiento, porque es allí donde se ve con más claridad ese vínculo entre corrupción y burbuja inmobiliaria. Y, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Madrid es un caso paradigmático. Este trabajo también, de manera autónoma, la ciudadanía lo ha estado avanzando a través de los observatorios ciudadanos municipales que están en gran parte del territorio español. Pero consideramos que gracias a todas las lecciones que nos van a dar los compañeros en la tarde de hoy, y también aprovechando el cambio de rumbo político que estamos viendo en el mapa de los ayuntamientos, sobre todo a nivel local, en el territorio del Estado, y aprovechando que de repente en los ayuntamientos hay partidos promovidos por frentes populares que han incluido dentro de su programa las auditorías ciudadanas, creemos que estamos en condiciones de más pronto que tarde iniciar con estas experiencias para que podamos salir de la crisis, como he dicho, bajo criterios de justicia social y sobre todo poner las bases para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todo esto que cuenta Guiomar parece que es un poco utópico, lo que dice la gente que estamos por la calle, que estamos diciendo auditoría, ilegitimidad, etcétera. Pero hoy tenemos aquí a las personas que han participado en ese análisis, han realizado ese informe, y Daniel Albarracín nos va a contar un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, ¿quién nos iba a decir a finales del siglo XX, a principios de este milenio, cuando algunos locos estábamos poniendo sobre la mesa la cuestión de la deuda y la oportunidad y la necesidad de hacer auditorías, que llegarían momentos como este, ¿no? En el que un país de Europa emprende una auditoría y en el que también en este país diferentes fuerzas que están al lado del pueblo tienen la oportunidad de desarrollar un instrumento de transformación y de intervención que es sin duda muy, muy importante, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho en esta experiencia y vamos a seguir aprendiendo con el caso griego, y debe ser una experiencia de aprendizaje que debe combinar tanto la solidaridad con un pueblo valiente que se enfrenta a un leviatán que ha mostrado su intransigencia, y también no solamente ayudarles desde aquí, sino también la mejor manera de ayudarles es también llevando a cabo iniciativas como ellos están llevando en nuestro propio país, en nuestro propio territorio, ¿no? En este sentido, hay que decir que cuando se ejercita el verbo auditoría, hay que señalar que cada experiencia es única. No tiene nada que ver la experiencia ecuatoriana con la experiencia griega, y posiblemente no será igual cuando tenga que escudriñarse la realidad de la deuda en Italia o cuando lo hagamos aquí en el Estado español, ¿no? En cualquier caso, sí que hay un conjunto de criterios y metodologías que podemos seguir adelante, ¿no? Nosotros hemos tenido que operar en un contexto de tiempo sumamente estrecho. Una auditoría de Ecuador duró aproximadamente 6 meses. Aquí hemos trabajado durante 3 meses muy intensos y hemos alcanzado un informe preliminar que nos da un esbozo de los grandes elementos relevantes para perfilar la realidad de la deuda y cómo calificarla, ¿no? Cómo surgió y cómo se originó esa deuda. Este proceso no solamente es un ejercicio de conocimiento, de contemplación de lo que pasa. Según vas indagando, vas interviniendo sobre esa realidad y vas modificando el estado de la perspectiva de los diferentes actores en juego. Este ha sido un poco el propósito de lo que hemos hecho, y espero que este trabajo que hemos realizado, que vamos a seguir trabajando en ello, contribuya también a ver las cosas más claras, ¿no? Bien, hemos trabajado de manera express con una metodología especialmente original,
para trabajar primero los aspectos macroeconómicos que explican la política económica que ha conducido a un crecimiento proverbial de la deuda griega hasta el 181%, cuando en 1980 estaba apenas en el 25%, ¿no? Este periodo nos permite mostrar que no ha sido un cataclismo natural o sencillamente el fruto de algo inevitable, sino que ha sido este crecimiento de la deuda que responde a unas políticas económicas y a unos intereses muy concretos, ¿no? En una fase neoliberal como la que hemos atravesado, ¿no? Y que hay que estudiar en lo concreto para saber por qué hemos llegado hasta aquí. En este sentido, tanto la combinación en el periodo 1980-1993 de un efecto bola de nieve por altos tipos de interés, que fue lo que explicó el paso del 25% al 95% del Producto Interior Bruto de la deuda griega, sería uno de los factores que causaron ese incremento, ¿no? Tipos de interés que en un periodo donde la política monetaria era especialmente restrictiva. Luego hemos tenido otros factores que han hecho engordar la deuda griega. Uno de ellos, que atraviesa todos las últimas 3 décadas, que ha sido una constante, y es la realidad del gasto público en defensa, que es impropio de un país en paz, como es el caso griego, ¿no? Ha sido un excelente cliente de Estados Unidos y de Alemania, comprando bajo soborno y corrupción diferentes armamentos que a veces ni siquiera funcionaban y que explican una parte del crecimiento del gasto. Pero hay quien dice que Grecia generó enormes dispendios, y cuando analizamos la realidad nos muestra que esto no sucede así. Lo que hemos comprobado en el periodo que abarca hasta el año 2009, que el gasto público griego fue inferior a la media de la eurozona, 4 décimas por debajo. Si no hubiese producido el gasto público en defensa tan alto que hubo, habría sido sensiblemente inferior. La causa del crecimiento de la deuda que responda al acumulado de déficits responde más bien al lado de los ingresos, donde el ingreso público, la recaudación fiscal, apenas comportaba el 33% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de la Unión Europea estaba en el 40%. Este desfase entre ingresos y gastos, donde los ingresos estaban en nivel muy bajo, explica en parte el crecimiento de la deuda. En el periodo del euro, sin embargo, no fue un periodo en el que la deuda creció demasiado, por lo que los tipos de interés fueron extremadamente bajos. Es, en cambio, el periodo de los memorándum, donde se genera una situación de cataclismo, comparable económicamente a un impacto de una situación posbélica, donde desde el año 2010 hasta el 2015 cae el Producto Interior Bruto en un 25%, y esto es sencillamente algo atroz en las vidas de los griegos. Este periodo de aplicación de condicionalidades durísimas, de una política de austeridad implacable, explica el crecimiento de la deuda griega en buena parte, pero no haríamos un retrato suficientemente acabado si no diéramos cuenta del perfil de la deuda y los mecanismos que se han operado en su aplicación. En este sentido, se puede decir que cuando el gobierno griego se enfrenta a una negociación de manera en buena fe y utilizando la inteligencia negociadora, lo que no se da cuenta es que tiene enfrente a alguien que ha diseñado algo que ha sido completamente perverso en este periodo. En este punto, nos hemos encontrado con cómo el Banco Central Europeo ha diseñado, junto con la Comisión Europea, unas condicionalidades aplicadas sin responder a la Constitución griega. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo especulaba con los bonos griegos, haciéndolos bajar de manera artificial, comprándolos y luego haciendo pagar a los griegos al valor original.
hemos contemplado cómo los diferentes Estados miembros, una lista incompleta de Estados miembros de la Unión Europea, construían un fondo como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con su sucesor ahora el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que era directamente ilegal y que ahora explica el 48% de la deuda, es el acreedor principal de Grecia, que transgrede los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, y que genera un mecanismo de prisión de deuda en el que lo principal no es tanto garantizar que pagan siempre, en todo momento, los griegos, sino someter a su política económica a los dictados de Bruselas, ¿no? Este sería un poco la cuestión. A mí me gustaría señalar y poner de relieve este fondo, que, como digo, explica el 48% del conjunto de la deuda, porque está preñado de un proyecto autoritario para Europa. Los que habéis seguido en estos días la prensa habréis quizás tenido ocasión de ver el informe de los 5 presidentes. El informe de los 5 presidentes es un informe que es equivalente o un nivel de importancia superior a lo que fue el Tratado de Maastricht. Estamos a las puertas de un modelo de integración fiscal y política regresiva y austeritaria, en la que se va a construir, junto con lo que es la unión bancaria, que ya ha puesto en marcha, un tesoro único, en el que las condiciones de negociación de los países centrales van a estar en una ventajosa situación, imponiendo una nueva arquitectura para la Unión Europea en los próximos tiempos, en la que este mecanismo europeo de estabilidad, este fondo que genera una prisión de deuda, que hasta ahora es ilegal y por tanto y también odioso, y así lo hemos calificado en el caso griego, será incorporado a los tratados europeos. Por tanto, harán de lo ilegal y lo odioso algo normal y perfectamente regulado para que a nadie se le escapa. Quería señalar, por último, muy rápidamente, que el proceso de auditoría y el proceso de negociación podría haberse hecho en otras condiciones. La buena fe de los griegos es evidente. La gran voluntad que han mostrado es, sin duda, la mejor. Pero en este contexto de negociación, la correlación de fuerzas ha sido desarrollada en un contexto prácticamente de guerra económica, donde unos han utilizado el chantaje sin ningún tipo de cortapisa y, como dice la ONU, el proceso de auditoría, el proceso de negociación debería haber estado enmarcado en un proceso de moratoria y en un proceso yo diría, esto no lo dice la ONU, de control de movimientos de capitales desde el principio, para que no hubiese sido sometido el Estado griego al chantaje que ha sufrido. Creo que es importante también establecer las condiciones de neutralidad de esa negociación que no se han dado. Y dado que es muy difícil en el mundo que vivimos, en el que haya situaciones de neutralidad en la negociación, creo que también en Grecia no solamente le sirve la auditoría como instrumento de negociación, sino que es importante no solamente para negociar mejor, sino para emprender la posibilidad de la ruptura, desarrollar e identificar un conjunto de medidas para el futuro. En nuestra auditoría sugiere un impago selectivo. Un impago selectivo que incluye a una parte de la deuda en la que se protege a los pequeños ahorradores, a los fondos de pensiones, pero que tiene suficiente soporte económico y financiero y también jurídico para calificar como odioso, ilegítimo e ilegal a la deuda griega. Y esa calificación conduce a un impago y a una persecución penal a los responsables. Para el caso de la deuda insostenible, sería la medida apropiada la reestructuración. Pero para muy rápidamente, en un minuto, señalar algunos ítems para ese plan B, para lo que puede venir en el caso de que la Unión Europea expulse del euro a Grecia, o por lo menos, si no la expulse, le cortocircuite financieramente y le deje hacer circular euros. Hay que poner sobre la mesa medidas inmediatas para una política monetaria alternativa que suponga hacer frente al pagar a funcionarios y a pensionistas con emisión de pagarés, en primer lugar. Para bienes primarios se puede desarrollar el dinero electrónico que no interrumpa las transacciones internas, mientras que se acaparen euros para poder comprar internacionalmente bienes fundamentales de carácter energético.
También hay que poner sobre la mesa una agenda de relaciones internacionales que permita, para estos primeros meses durísimos que atravesaría Grecia en tal caso, hacer frente financieramente a sus necesidades. Con lo cual habrá que pensar qué tipo de condiciones va a establecerse con otros países, sea dentro de la Unión Europea o sobre todo fuera de la Unión Europea, con Rusia, con China o países de América Latina, para hacer frente, como digo, a unos meses muy difíciles. Bien, habrá que pensar y hacer la experiencia en estos meses que vienen, porque quizás, aunque Syriza no es propósito, dado que tiene consecuencias muy difíciles de gestionar, quizás no le quede otra de pensar en un banco central. En un banco central en el que lo ideal no sería volver al dracma, sino construir un banco central para varios países que se solidaricen con Grecia y generasen o un marco de negociación para la reforma de la Unión Europea, algo improbable y que yo creo que no sucederá, o bien para construir un área supranacional solidaria en el que una nueva moneda y un nuevo marco solidario de políticas económicas antiautoritarias tengan lugar y oxígeno en el futuro. Hay muchas cosas para preguntar a lo largo del debate, lo voy a dejar aquí y seguramente complementarán y profundizarán más mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, veo a todos con un poco de calor, parece, ¿no? Os puedo asegurar que en el sol en la calle se estaría peor, así que lleva el aire acondicionado puesto desde las 4 de la tarde, pero es lo que nos ha tocado hoy. Entra fuego, ¿no? No sé, sol, si puede hacer algo. Morimos. Apagar el sol. Bueno, espero que, aunque sea por el calor, esté resultando muy interesante. Vamos a dar paso a Diego Borja, que, como he comentado antes, aparte de participar en el Comité de la Verdad de la Auditoría de Grecia, también estuvo como presidente del Banco Central de Ecuador y creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a los organizadores de este evento de solidaridad con Grecia. Y como ya lo he dicho en algunas de las intervenciones en estos días a lo largo de España, porque he estado en Barcelona, en Bilbao, en actos parecidos, un agradecimiento particular a una mujer valiente como es Zoe Constantopoulou, que formó esta Comisión de la Verdad en el momento más oportuno, en abril de este año, ¿no? Siendo coherente con lo que esta dirigente de la izquierda griega le había ofrecido también a sus votantes y a su pueblo. Mis dos compañeros me han antecedido en la palabra, han señalado varias cosas. Tenemos 12 minutos a los cuales me voy a regir rigurosamente, por tanto quiero decir cosas muy simples, quizás muy concretas, porque el resto ustedes lo pueden encontrar en los artículos que están en Auditando Grecia y en otros. Pero en primer lugar, la idea que quiero comunicar es que la deuda que este momento se le quiere cobrar a Grecia y a sus ciudadanos es una deuda ilegítima e ilegal. Y luego de eso también odiosa y sostenible, como lo han dicho, porque es una deuda que se le cobra este momento al Estado griego, pero que se les trasladó en su gran mayoría a tenedores privados. O sea, los banqueros privados, sobre todo alemanes y franceses, se beneficiaron de plata pública y hoy día le cobran a Grecia. Es una estafa. Es como que a alguien le pongan una pistola a la entrada a su casa, le roben la cartera y a lo largo de los próximos meses le sigan pidiendo que haga plata. Eso están haciendo con Grecia. El 83% de la deuda que hoy día se le cobra a Grecia fue trasladada a manos de banqueros para recapitalizaciones y para pagos de propia deuda. O sea, se endeudaron para pagar deuda. Menos del 10% de los datos que arroja nuestro informe de auditoría entró en el presupuesto griego, pero hoy día se le cobra la totalidad al Estado griego. Eso hace, no solamente muestra que es una deuda absolutamente ilegítima, sino que para hacer este atraco, porque yo le llamo las cosas por su nombre, utilizaron mecanismos de ilegalidad. Ya Daniel se ha referido a algunos de ellos, particularmente la creación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera, creo que se llama, y otras cosas más. Es decir, recurrieron a mecanismos violatorios del Tratado de la Unión, de los propios países y del Banco Central Europeo para materializar esta deuda.
Concomitante a este inmenso traslado de recursos, de dinero público a manos de banqueros privados, o sea, el salvataje no fue a Grecia, el salvataje fue a los bancos, que además ya se habían cobrado bastante de la plata que Grecia le debía. Siendo además coherentes con el neoliberalismo, los que corrieron el riesgo con los bonos eran los banqueros. Y si es que nos atenemos a las reglas del capital, el que corre el riesgo es el que debe pagar el momento que salen mal las cosas. Pero como dijo acá mi compañera, cuando las pérdidas vinieron, entonces se socializaron las pérdidas y se privatizaron una vez más las ganancias, ¿no? Una vez más como el Estado capitalista, y en este caso el Estado europeo, con la complicidad de muchas instituciones, entró como empresa de reparaciones del capital. Pero además de este inmenso traslado de recursos, le han impuesto a Grecia durante más de 5 años un modelo de austeridad, que es un desastre económico y un desastre social. El modelo de austeridad había sido planteado como una cantidad de medidas con el objetivo de que Grecia pueda devolver la deuda. Pero resulta que las medidas de austeridad han impedido que ese país pueda convertirse en una economía capaz de devolver la propia deuda. O sea, es ineficiente desde el punto de vista incluso del objetivo para el que supuestamente fueron diseñadas esas medidas de austeridad. Pero además son un desastre económico y social. En términos sociales, la población griega, 28%, podría ser más, en condiciones de pobreza, 34% de los niños en condiciones de pobreza, 65% de los jóvenes en desempleo, 27% de desempleo general, 45% de jubilados que reciben pensiones por debajo de la línea de pobreza, y podíamos seguir con los datos de la exclusión y la marginalidad. Y además, desastre económico, ya lo dijo Daniel, 25% de caída del PIB y una disminución de la utilización de la capacidad instalada del capital del 75% al 65%. O sea, una economía que subutiliza o desemplea el capital y subutiliza o desemplea el trabajo, ¿qué viabilidad puede tener? Y que además de eso le carga los costos de la ineficiencia, la tosudez, y perdonen, siguiendo Stiglitz, no es mía la palabra, la estupidez del Fondo Monetario, le carga a la población una línea de política económica que ahoga a un país, es inviable. Entonces, además del atraco directo de la deuda, la imposición de una austeridad que se convierte en un atraco continuo durante 5 años del pueblo griego. Eso hace ilegítima en su completa magnitud y odiosa a la deuda. Y además la vuelve insostenible. Es imposible resolver el problema de Grecia en las actuales condiciones y bajo la misma modalidad. Yo quiero en este sentido, hay poco tiempo para dar las ideas, pero quizás con precisión, compartir lo que dicen 2 premios Nobel de Economía, que no son ni revolucionarios, ni socialistas, ni populistas comunistas, como le llama la prensa española a Syriza, no lo son, es Krugman y Stiglitz. Lejos de eso, ellos dicen que si es que Grecia sigue en la línea de la austeridad es un suicidio. Y todo el establishment europeo induce al suicidio al pueblo griego. Porque hemos visto esta declaración de los presidentes, y no solamente de los más conservadores, sino de los, entre comillas, socialistas, que convocan al llamado, o que llaman al pueblo a votar por el sí. Ese es inducir al suicidio, ese debería ser un crimen, pero en el sentido común del neoliberalismo eso es aceptado. Seguir por la línea de austeridad hace inviable, imposible el repago de la deuda. Dicho de otra manera, la Troika y sus organismos no quieren resolver el problema de Grecia. En el año 2011, el actual ministro, no era ministro, Varoufakis, escribió un libro, lo habrán leído muchos de ustedes, El Minotauro Global. Ahí señala los 3 pasos con los cuales se pudo haber resuelto el problema de la deuda. Si quería resolver el problema de la deuda, ahí está la receta. Los que piden recetas, ahí está la receta. El problema de Grecia no es un problema ni de deuda, ni de política económica, ni de política fiscal, ni de planteamiento de manejo financiero. El problema de Grecia, y decía quiero compartir con Stiglitz, es un problema político, y hay que encontrarlo en el plano del poder y de la política, como él dice. Perdonen ustedes si es que estoy exagerando, pero me parece a mí que lo que se quiere hacer con Grecia es escarmentar a través de Syriza y de los votantes de Syriza la alternativa del surgimiento de un sentido común distinto en Europa y particularmente en España. Se quiere criminalizar, escarmentar, hacer chivo expiatorio, como se dice, a Grecia, para que no surja la posibilidad de una
integración europea no neoliberal, de una integración europea democrática. Porque si es que el ejemplo de Syriza es viable y es posible, entonces se va a seguir desmembrando el sentido común del neoliberalismo y todo lo que estamos viendo volverá a un cauce normal, porque en este sentido común del neoliberalismo es como el mundo patas arriba de Galeano. Las cosas están al revés, lo que sería lógico se vuelve ilógico, lo que sería democrático se vuelve antidemocrático, lo que sería responsable se vuelve irresponsable. Da gracia, claro, es tragicomedia en realidad, oír al presidente del gobierno español criticar que la medida del presidente o del primer ministro de Grecia, de Alex Tsipras, es antidemocrática. ¿Qué más democrático que llamar al pueblo a consulta popular para que defina su futuro? Da gracias, tragicómico, escuchar a otros decir que es irresponsable. Decir que es irresponsable el planteamiento que han hecho durante varios meses los representantes del gobierno de Syriza en el Eurogrupo y más, planteando incluso la posibilidad de hacer concesiones a la línea de austeridad, porque no ha habido tosudez en Syriza, no ha habido tosudez en Varoufakis, no ha habido tosudez en Tsipras. Donde hay tosudez es en el Fondo Monetario Internacional, es en el Banco Central Europeo, es en el Eurogrupo y es en los líderes de Europa, porque se está mostrando que esa línea no es viable. Entonces, coincido, el objetivo no es resolver el problema, es escarmentar a Grecia. Y ahí, ¿qué viene? Y con eso quisiera, bueno, hay un punto anterior. He escuchado por las cadenas mediáticas en estos días que he estado en Europa, el corralito. El corralito. El corralito fue una medida del año 1999 en el Ecuador y del año 2001 en la Argentina, donde se incautaron los fondos de los depositantes para beneficios de los banqueros. Se robaron los fondos de los depositantes para que entren en los libros y en los activos y en los beneficios de los banqueros. Este no es un corralito. Este no es un corralito. Esta es una medida de control de capitales grandes, porque además hay la posibilidad, como ustedes conocen, de que la gente pueda retirar diariamente 60 euros y pueda hacer pagos por tarjeta y pueda hacer una serie de transacciones que no son un corralito. Lo que sí impide, y era lógico que lo haga, es que haya transacciones de la economía doméstica griega fuera de la economía doméstica, porque eso significaba una corrida monetaria y una corrida bancaria, que cuando vemos que quienes están atacando a Grecia, porque Grecia está bajo ataque, esta es una guerra, utilizan herramientas modernas como la de la iliquidez. Si es que se hubiera dado la salida de capitales, hubiera habido una crisis mucho peor que la que ya había, y ese era lo que apostaba el conservadurismo europeo. Entonces digo, quería terminar esta cuestión señalando que si es que todo el establishment ataca a esta posibilidad del surgimiento de una Europa no neoliberal, creo que a los grupos como los nuestros, porque yo estoy plenamente identificado con su lucha, que además viene de una trayectoria en otro lugar del mundo exitosa. Al Ecuador se le decía lo mismo que se le dice hoy a Grecia. Va a quebrar, va a salir de la dolarización, le vamos a poner medidas de restricción comercial y de inversión en el cual le van a volver una economía inviable. Mentira. Cuando lo hicimos, y lo hicimos de manera adecuada, con una quita del 70% de una deuda que además, como la de Grecia, era ilegítima e ilegal, resolvimos el problema. Y hoy día veo hasta artículos del Wall Street Journal, del establishment, diciendo que hicimos bien. Claro, 5 años después, ¿no? Obviamente 5 años después de que Grecia lo hicieron bien. No me voy a alargar más del minuto, estoy llevando el tiempo 11:39, de manera que no me alargo, sino yo les quiero decir, ojalá gane el no. Si yo estaría en Grecia, igual que ustedes, votaría por el no. Pero en el caso de que no gane el no, hay una legitimidad para continuar por una línea diferente. Y en el caso de que sí gane, no creo que es la salida del euro de Grecia. Creo que esa es también una forma de escarmentar y de meter un miedo innecesario. No es necesariamente, pero si digamos, fuera la salida de Grecia del euro, compañeros y compañeras, fuera del euro también hay vida. Gracias.
ya con nuestro último ponente, Daniel Munevar, que nos va a contar también su experiencia con el Comité de la Verdad, y aparte es asesor de Varoufakis, así que tendrá cosas interesantes que contarnos. Buenas noches. Pareciera que cada vez que cualquier cosa relacionada con Grecia también involucra recortes, en este caso de tiempo. Así que voy a intentar ser conciso. La idea de la presentación era un poco hablar la relación entre los hallazgos del Comité de Auditoría, que un anuncio de publicidad pública no pagada, están en la página de auditemosgrecia.org, y básicamente lo que ha pasado en el proceso de negociaciones de los últimos meses. Entonces voy a ir un poco rápido. Como se ha señalado, básicamente la lógica, y esto queda muy claro en el informe de auditoría, la lógica de los programas de rescate desde el año 2010 ha sido básicamente rescatar a los bancos internacionales con exposición a Grecia. En este gráfico se muestra, que es del informe, cómo los créditos de bancos privados al Estado griego pasaron de 140.000 millones de euros a alrededor de 140.000 millones de euros en el 2010 a 40.000 millones de euros en la actualidad. Si uno mira los créditos de estos bancos a nivel internacional a Grecia en su conjunto, no solamente al sector público, estos créditos pasaron de 300.000 millones de euros a 50.000 millones de euros. ¿Qué pasó ahí? Básicamente todas estas deudas, en vez de ser canceladas, de ser reestructuradas, como en su momento sugirió el Departamento Técnico del Fondo Monetario Internacional, fueron sencillamente trasladadas al sector público europeo y a organizaciones multilaterales. Para que ustedes se hagan una idea de la escala de esta transferencia de recursos que ha ocurrido, esto equivale básicamente a 8 años de pensiones y salarios del Estado griego. Este es el costo social y económico de esta transferencia de deuda del sector privado al sector público. Lo interesante de toda esta historia, y esto es algo más que salió del trabajo del Comité de Auditoría, gracias al trabajo que hizo Zoe Constantinopoulos, de poner presión para la liberación de recursos oficiales de las discusiones, por ejemplo, que tuvieron en el año 2010. La Comisión tuvo acceso a toda una serie de correos y discusiones que tuvieron lugar entre funcionarios griegos y el Fondo Monetario Internacional. Y es bien interesante porque cuando en su momento el representante del Fondo Monetario Internacional estaba discutiendo su preocupación respecto a los montos involucrados del programa de rescate, que estaban bien por encima de las estipulaciones del Fondo Monetario Internacional y obviamente por ende la capacidad de pago del país, la respuesta del Deputy Director del Fondo Monetario Internacional fue clara: no se preocupe por ese tema, porque las decisiones del programa de rescate griego no están siendo tomadas con base a decisiones técnicas, sino puramente políticas. Y esa ha sido básicamente la historia desde el año 2010. Entonces, en el año 2010, cuando el Fondo Monetario Internacional, puerta cerrada, señala que es necesario reestructurar la deuda, que es necesario imponer pérdidas a los bancos franceses y alemanes con exposición a Grecia, la respuesta de Jean-Claude Trichet, Banco Central Europeo, y los gobiernos de Francia y Alemania era que esto no era una opción. La única salida ante un programa de rescate donde no hay devaluación, porque Grecia es parte de la zona euro, y sin reestructuración, era básicamente imponer austeridad en una escala sin precedentes. En el gráfico de la izquierda se puede ver cómo Grecia ha sido el país en Europa que ha realizado el mayor ajuste fiscal. En términos del PIB es de 19 puntos entre 2009 y 2014. En términos de comparación, España ha realizado un ajuste fiscal de 8 puntos del PIB. Es decir, que en contra de lo que señala la prensa, que dicen que el problema es que Grecia no se ha ajustado lo suficiente, el problema es precisamente que Grecia se ha ajustado mucho más de lo que cualquier otro país en Europa lo ha hecho, y que, como lo advirtió en su momento el Fondo Monetario Internacional, el Departamento Técnico del Fondo Monetario Internacional, un ajuste de esta escala iba a hacer colapsar
la economía doméstica. Y es precisamente lo que el Fondo Monetario reconoció el año pasado. En este gráfico se muestran las proyecciones, la línea negra del Fondo Monetario Internacional de crecimiento, y el punto rojo es lo que efectivamente se observó. Si ustedes miran hasta antes de la crisis, básicamente las predicciones del Fondo Monetario Internacional eran relativamente precisas. Sin embargo, curiosamente empieza el programa de rescate y se crea una diferencia masiva de 6 puntos del PIB como promedio entre las proyecciones del fondo y lo que efectivamente ocurrió. Y la razón detrás de ello es que precisamente para justificar los programas de rescate se subestimó, no de manera casual, sino por una decisión que fue tomada en su momento, se subestimó el impacto de la austeridad sobre la economía griega. Y obviamente intentar pagar una deuda con un ingreso que cae más rápido que la deuda, pues es obviamente imposible. Curiosamente, una vez más, es el Fondo Monetario Internacional año 2010, 2012, y recientemente en el marco de las actuales negociaciones es la institución que ha insistido en la necesidad de incluir un programa de reestructuración de la deuda. El problema detrás de ello es que obviamente las instituciones europeas se niegan a contemplar este elemento, lo cual lleva a una discusión de qué es lo que está pasando. ¿Por qué si las partes desde el punto de vista técnico son conscientes que un programa de rescate sin reestructurar la deuda, sin reconocer las pérdidas en una situación de insolvencia, por qué insisten en seguir este mismo enfoque? Y ahí es donde uno llega a la conclusión de que esto no es una cuestión técnica, es una cuestión eminentemente política que tiene que ver con las diferentes estrategias y objetivos de las diferentes instituciones. Entonces es curioso porque la mayoría de la gente piensa, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo apuntan a lo mismo, y lo cierto es que no. Cada uno tiene sus objetivos, sus estrategias, y hay divisiones internas dentro de las instituciones que han venido saliendo a flote a lo largo de los últimos 5 meses. Y lastimosamente, precisamente desde la perspectiva de las instituciones, Grecia es utilizado como básicamente un peón en el ajedrez político europeo, desestimando completamente las necesidades y sacrificios que ha realizado el pueblo griego desde que empezó la implementación de políticas de austeridad. Básicamente, en el caso del Eurogrupo, la principal preocupación ha sido mantener el status quo en Europa. El Eurogrupo es consciente, los ministros del Eurogrupo son conscientes que obtener concesiones dar concesiones a Syriza implica básicamente abrir la puerta a que otros movimientos políticos en otros países de Europa adopten un discurso y una estrategia política similar de Syriza para obtener concesiones por parte de las instituciones, lo cual obviamente implicaría, primero, reconocer que la austeridad como política no funciona; segundo, que la institucionalidad europea, tal y como está establecida hoy en día, no funciona y que es necesario reestructurarla. Y obviamente esto no es un escenario deseable para las instituciones. Entonces, desde la perspectiva del Eurogrupo, el objetivo central de las actuales negociaciones ha sido básicamente imponer un costo político a Syriza y, de ser posible, forzar la salida del gobierno. Tan solo el pasado fin de semana, Jeroen Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, cuestionó la idoneidad del actual gobierno griego para llevar a cabo las negociaciones e implementar el programa de ajuste. Es altamente preocupante que un ministro de otro país europeo cuestione la idoneidad y las decisiones de otra democracia en Europa. En el caso del Banco Central Europeo, básicamente la principal preocupación que tienen es la exposición directa a Grecia, porque saben que si hay un problema con Grecia, el Banco Central Europeo es la primera línea de defensa en contra del pánico financiero. Entonces, para el Banco Central Europeo no es tanto una cuestión política, sin embargo son utilizados como un arma política para imponer presiones sobre el gobierno griego.
Y en el caso del FMI, pues es básicamente, ellos están muy preocupados porque por la estructura de los acuerdos de rescate que ha tenido lugar desde el año 2010, si hay un impago, básicamente quienes reciben el primer impago son los del Fondo Monetario Internacional, y precisamente porque aceptaron en los dos anteriores paquetes de rescate no reestructurar la deuda bajo el entendimiento implícito que los gobiernos europeos iban a hacer funcionar por medio de otros mecanismos los paquetes de rescate, pues básicamente llegamos a la situación actual. Por eso el Fondo Monetario se ha mantenido en la línea de necesidad de reestructurar la deuda griega. Entonces el Fondo Monetario Internacional realmente está preocupado primero por las implicaciones desde el punto de vista reputacional de un default de Grecia, porque implica sentar un precedente a nivel internacional. Sería la primera vez que un país desarrollado entra en default con el Fondo Monetario Internacional, y segundo desde el punto de vista técnico, porque básicamente se ha descreditado completamente la organización y su departamento técnico, porque es muy curioso como en el caso de Ucrania se menciona que el país no hay ningún problema, si entra en default el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a seguir financiando al país, pero en el caso de Grecia el país tiene que seguir pagando independientemente de lo que suceda. Entonces, para concluir, para concluir, cuando uno mira este mapa y este ajedrez, este es básicamente lo que ha ocurrido en las negociaciones. Desde el principio el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que hay que reestructurar la deuda. El Eurogrupo, por consideraciones políticas, se resiste a entregar concesiones a Grecia, a pesar de que el gobierno griego ha mostrado un grado increíble de flexibilidad para lograr alcanzar un acuerdo que permita la solución de la crisis. Sin embargo, el problema es que en la medida que las instituciones no contemplen una reestructuración de la deuda, pues el Fondo Monetario Internacional insiste en más austeridad. Y al insistir en más austeridad, el gobierno griego obviamente insiste en la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de su población, de seguir imponiéndoles los costos de la crisis. Sin embargo, básicamente Grecia ha concedido en toda una serie de áreas a cambio que se incluya reestructuración de la deuda y que haya un programa de financiamiento de inversión. Una vez más, el Eurogrupo se resiste. Cuando es claro a última hora que no es posible llegar a un acuerdo que responda a las necesidades del pueblo griego, se convoca al referéndum, y la respuesta del Eurogrupo y del Banco Central Europeo es, en vez de acomodar las condiciones para que el pueblo griego pueda decidir libre de presiones, es una vez más aumentar el nivel de presión sobre el gobierno y sobre el pueblo griego. Lo voy a dejar ahí y lo dejamos para la ronda de discusión. Gracias. Bueno, yo no sé qué habrá parecido a vosotros, pero a mí todos los datos que han dado, todas las cifras que han dado me suenan bastante familiares, ¿no? Me vienen los datos que aparecen en los periódicos españoles. Al parecer, al igual que los españoles, los griegos también han vivido por encima de sus posibilidades, de las del FMI, de las del Eurogrupo y de las de toda esta gente. Y bueno, como os decía, los datos son bastante impresionantes. Tenemos ahora el turno de palabra, queremos que participéis todos y tenemos una fila cero muy completa para que todos podamos participar y no se pierda tiempo con el micrófono y eso. Hay por ahí varios compañeros, levantad la mano los que tengáis los papeles. Vale, por allí hay una y ahí hay otra. Si podéis, los que queréis hacer preguntas, levantad la mano y se os dará un papel, apuntaremos las preguntas para que luego puedan responder los ponentes. Y bueno, voy a presentar la fila cero. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Espero que no me haya olvidado de nadie. Bueno, lo hemos dividido en distintas áreas porque, aparte de que queríamos escuchar lo que nos contabais, aquí somos bastante críticos y también queremos un poco deciros lo que pensamos nosotros, ¿no? Por un lado estará Berta Iglesias, por la parte de ecologismo, que es miembro de Ecologistas en Acción.
Para la parte de economía tenemos a Antonio Sanabria, economista, miembro del blog colectivo 900 y miembro de la plataforma 2015 y más. También tendremos a Ricardo García Alzalcíbar, que es miembro de ATAC, y a Eduardo Gutiérrez, que es diputado de la Asamblea de Madrid, ¿no? Efectivamente, es que no lo había comentado. Por la parte laboral tendremos a Desiderio Martín, secretario de Formación y Salud Laboral de CGT. También tendremos una parte de medios de comunicación, Juan Pedro Velázquez Castelu, es director responsable en Madrid de Alternativas Económicas. Y en la parte de feminismo tendremos a Icea Miguela, que es participante del movimiento feminista y miembro del grupo Deuda y Género de Feminismo Sol. Aparte también vamos a hacer una conexión vía Skype con Miguel Urbán, que es un eurodiputado, y vamos a contactar en directo con Atenas. Así que, si os parece, dado que sois 9 personas, tenéis un tiempo al que os pediría que si podéis reducir, ya habéis visto que soy bastante intransigente, así que por favor adaptaros al tiempo y sobre todo para que ellos puedan contestar. Agrupamos unas 4 preguntas, responden y volvemos a agrupar otras 4. No sé si Miguel está ahí, ¿no? Vale, bueno, pues mientras que conectamos, ¿os parece que empecemos con la parte de economía? Antonio Sanabria. No sé quién tiene el micrófono por ahí abajo. ¿Ahí? ¿Micro? Pues no sé si llega. O si no, si quieres hacer la pregunta y cómo te van a escuchar. ¿Solo hay micro? Muy rápidamente, no quiero sí, mejor. Parte de economía, ¿vale? Agradeceros la exposición tan detallada que habéis hecho y el trabajazo que seguro que hay detrás de todo eso en tan poco tiempo. Y quería preguntaros simplemente una cuestión. Los datos no... Gracias. Los datos tampoco permiten hacer... son tan contundentes que no permiten hacer muchas consideraciones. La única pregunta que tengo es, a lo largo de este proceso de acceso a las cuentas, aunque obviamente habéis tenido el apoyo de lo que ha sido el Parlamento y al final del Ejecutivo, si habéis tenido mucho problema de cara a funcionarios o de cara a altos funcionarios e instituciones dentro de lo que es Grecia para acceder a esa documentación. Nada más, gracias. Vale, seguimos con la parte de ecologismo. Berta. Buenas tardes. Yo quería felicitaros en primer lugar por el informe y a la vez haceros una sugerencia y también una pregunta, ¿no? La sugerencia es porque he echado en falta en este preliminar, que imagino que vendrán más adelante, el tema del medio ambiente y todo lo relacionado con la ilegitimidad por la sobreexplotación medioambiental que supone la deuda y el uso de los recursos, ¿no? Entonces mi pregunta, bueno, por un lado, espero que esta carencia podáis solucionarla en informes posteriores, porque en momentos de crisis medioambiental aguda como vivimos y quizás irresoluble, ninguna política que salga de esta auditoría podrá ser sostenible si no tiene en cuenta el medio ambiente. Entonces, en este contexto, me gustaría preguntaros qué impactos creéis, quienes habéis estado más en Grecia, que tiene la deuda en el medio ambiente de Grecia. Muchas gracias. Pasamos a hablar con la parte de laboral. Desiderio. Sí. Felicitaros por el trabajo y sobre todo por la pelea y la ruptura y en este momento político concreto que eso nos significa. Simplemente 2 cosas y ahí estaría condensado 2 preguntas en concreto. Como decías, Daniel, decir, el problema de Grecia o el problema de la deuda no es tanto el tema de los memorándums y de las condiciones, sino un problema de ingresos. En el Estado español pasa idénticamente igual, es decir, hoy tenemos un 100%. Casi, como se decía antes, de la deuda pública que ha sido asumida por parte de lo público, pero en concreto viene a través de un hecho político que es la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Financiera,
que obliga a través de la modificación del artículo 135 a eso que es el mecanismo europeo de estabilidad financiera y presupuestaria, que ha llevado a un mundo concreto de destrozo de todos los derechos y del Estado social. Es decir, ese golpe de Estado político que se hace es lo que lleva. En concreto, creemos que los problemas son prácticamente idénticos, porque nosotros tenemos un problema de ingresos, en concreto, que solo obedece a actores concretos y muy específicos, que son los empresarios. Ha caído nuestro impuesto de sociedades de una forma escandalosa. El impuesto para los grandes patrimonios no existe. Existe la FSICAF, que es a través de una ley que sacó el Partido Socialista Obrero Español, que son los paraísos fiscales patrios que tenemos en estas condiciones. Hay un expolio de toda la seguridad social, donde se está empleando cerca de 43.000 millones del Fondo de Reserva y de las mutuas, etcétera. Todo esto es debido a un acto político donde los mercados y los partidos políticos en connivencia han estado ahí. Sí que me gustaría que explicarais un poco, sobre todo de cara a las contradicciones que tiene, es decir, que la última propuesta que hace Syriza de cara a si aceptamos o no aceptamos es bajar el tema de la negociación colectiva y las condiciones que están muy deterioradas. Si pudierais explicar eso sería interesante. Gracias. Vale, vamos a conectar un momento con Atenas, conexión en directo. Desiderio. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Madrid. Hola. Ante todo, quiero deciros muchas gracias por la solidaridad y el apoyo. La necesitamos tanto en estos días tan cruciales. Ahora, en Grecia, vivimos momentos históricos. Nuestro pueblo, desde la victoria de Syriza, desde la victoria del 25, todos estamos enfrentados a un chantaje. Y eso es porque nuestro pueblo ha decidido que no quiere pagar una deuda ilegítima, una deuda que no es nuestra. Y los gobiernos, la troika, los acreedores, todo el sistema no quieren que otros pueblos también deciden que la deuda no es nuestra. Y por eso tienen miedo y por eso tienen el derrocamiento del gobierno. Por eso nuestro gobierno ha decidido que hagamos un referéndum para que el pueblo griego decide para sus vidas. El 5 de julio decimos no, no al memorándum, no a la troika, no al chantaje. El 5 de julio decidimos nosotros y decimos no. Y esta es la situación. No tenemos... Muchas gracias. Aquí está Miguel Urbán, de Atenas. Gracias. Buenas tardes, Miguel. Estamos con la fila 0, así que cuéntanos un poco cómo están las cosas por allí, tus preguntas. Hola. Se cortó. Un abrazo muy fuerte para la gente de Madrid. Para mí es un honor poder estar en esa fila 0, estar ahora justamente en una fila 0 desde Atenas, porque he venido
aquí a participar y ayudar y a acompañar a los compañeros y compañeras de Syriza que están poniendo en ejercicio y recuperando y dándonos una lección a los pueblos de Europa una vez más sobre la democracia. La democracia que es a la vez la pregunta, pero también el derecho a poder decidir. Yo creo que las griegas han preguntado durante mucho tiempo que esa deuda que tanto les decían no era suya, y ahora por primera vez tienen un gobierno digno que se atreve a preguntarles si quieren seguir con esa deuda, si quieren seguir por el camino de los recortes, si quieren seguir por el camino de la austeridad. El domingo nos jugamos en Grecia qué Europa es la que queremos, y por eso también estoy aquí, para que los griegos y las griegas puedan decidir en libertad, sin miedo y sin presiones de nadie. También me gustaría agradecer y recordar también, supongo que a lo mejor ya se ha hecho en la mesa, a esa RECADE que empezó a movilizar con la deuda, luego a esa plataforma ¿Quién debe a quién?, que nos dijo que muchas veces, aunque pensáramos que nos debían dinero, realmente nosotros debíamos mucho a los pueblos del sur. Y qué curioso, ahora somos también del sur y debemos. Y esa plataforma que organiza, esa plataforma por la auditoría de la deuda que organiza este acto, yo creo que a todos hay que reconocer ese esfuerzo y ese trabajo que he hecho durante tanto tiempo. Yo pude participar en esta acción en Atenas, los resultados de la auditoría griega, y para mí fue un placer poder decir en el Parlamento griego lo que se gritaba en las plazas y en las calles en Sintagma años atrás: no debemos, no pagamos. Se gritaba en las plazas y ahora se podía decir en el Parlamento. Compañeras y compañeros, tenemos el deber de que también en el Ayuntamiento de Madrid se pueda oír no debemos, no pagamos, y se gritaba en Sol. Tenemos el deber de que en noviembre se pueda escuchar en el Parlamento: no debemos, no pagamos, una deuda que es ilegítima, una deuda que ha servido para los bancos, que ha servido para tener aeropuertos sin aviones, pero que no ha servido para la mayoría social que hemos sufrido, en cambio, recortes y un sistema austericida, y ahora incluso casi con un elemento aún más de control y totalitario desde la aplicación de la ley Mordaza. Bueno, un abrazo y un saludo muy fuerte desde Atenas. La lucha en Madrid y en Atenas, yo creo que venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Si quieres quedarte, estás invitado. Hemos tenido 4 ponencias. Si os parece, abrimos el turno de respuestas. No sé cómo queréis responderlas. Cada uno tenéis vuestra pregunta favorita. Si queréis os la recuerdo. No sé. Vale. Bien, hay muchas cosas que se pueden responder, otras no tanto. Hemos tenido problemas con algunas autoridades públicas a la hora de suministrar información, pues sí, al igual que lo tuvieron los propios ministros cuando entraron en sus ministerios y tenían los ordenadores vacíos porque los habían vaciado los anteriores mandatarios. El Banco de Grecia no ha colaborado mucho y información sensible que es muy importante para determinar algunos elementos de las condicionalidades del memorándum no ha llegado a nuestras manos. Eso se puede decir y bueno, hay que saber que en el aparato del Estado no siempre todos son amigos cuando llegamos allí y es heredero de los sujetos que están, los actores que están dentro también responden a intereses siendo funcionariado, ¿no? Sobre el tema medioambiental, pues el gran ausente, sin duda,
queda trabajo por hacer y en teoría debemos trabajar hasta mayo de 2016. Vamos a ver qué pasa políticamente para ver si eso es posible. Habrá que hacer consideraciones en el trabajo que no ha estado presente más allá de una referencia retórica, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema de los impuestos es sumamente importante porque creo que el estereotipo construido sobre los griegos y especialmente los países del sur de que somos unos malgastadores y unos indolentes y unos vagos, cuando analizamos sobre el terreno las cosas, vemos que aquí, aparte de los mecanismos tramposos de la deuda, efectivamente lo que se ha producido es un mecanismo en el que el fraude y la evasión fiscal estaban en el corazón del sistema, ¿no? Y es paradójico como cuando el gobierno pretende establecer reformas fiscales que se gravan a los ricos y que alivian a la gente que tiene menos renta, se niega esta posibilidad porque sin duda alguna el Eurogrupo responde a intereses sociales concretos y sus reformas fiscales siempre están orientadas a salvaguardar los intereses de las oligarquías, ¿no? Y eso también lo hemos visto. Es muy notable ver que todo este periodo ha analizado el impuesto de sociedades equivalente, el impuesto de beneficios en Grecia, ha pasado de un tipo impositivo del 40% a uno del 25%. Y los mecanismos de elusión fiscal y de evasión han estado muy presentes, ¿no? No quiero, seguramente tendrán más cosas que comentar los compañeros, lo voy a dejar aquí. Vale. A ver, Antonio, de lo que no es mucha la experiencia mía en realidad en este asunto, pero de lo poco que he podido ver, concomitante a la auditoría está la opacidad de los datos, porque la deuda es opaca. Cuando hacían la auditoría de la deuda en el Ecuador con aval del gobierno, habían funcionarios, ministros, subsecretarios, directores que escondían los datos que desaparecieron. Había el dato de que el contrato de deuda estaba en la bóveda tal, ibas a la bóveda tal y no había contrato de deuda. Concomitante al sistema de la deuda es la opacidad. Puede sonar a un cliché, pero es así. La desaparición de datos, la dificultad, etc. Acá nos negaron los datos como oficio, como se dice, o sea, no sé si acá se utiliza la misma. Es decir, el director del Banco Central le mandó un oficio firmado a la presidenta del Parlamento donde le decía: lamento no poderle dar los datos a usted. O sea, un funcionario que fue nombrado, además, ni siquiera por el gobierno de Syriza, sino por el Banco Central Europeo, se negaba a entregar los datos a la presidenta del Parlamento votada en las urnas, digamos, es concomitante. Entonces, se han encontrado esas dificultades, pero ellos no contaban, y lo digo con orgullo en realidad, que dentro de la comisión había una hormiga del trabajo a quien yo reconozco enormemente su tarea, que era María Lucia Fattorelli. Con la misma tenacidad con que se le negaba los datos a la comisión, esta mujer trabajaba para buscar los datos y encontró, ¿no? Y ella fue la que puso luz sobre los mecanismos que se utilizaron en su letra pequeña para este hecho ilegítimo, podría decir eso. Sobre el tema que preguntó Berta, efectivamente es el gran ausente. Se discutió en la primera reunión, tú recordarás, Daniel, sobre la posibilidad de incluir el tema medioambiental en la auditoría, pero teníamos 3 meses. Y claro, yo no sé si hicimos también de una manera indolente probablemente el recorte por este elemento tan fundamental como es el medio ambiente, pero no se lo trató. De lo que puedo decir también con el caso de la auditoría ecuatoriana, sí se lo trató. Y queda absolutamente claro que la presión del pago de deuda es una presión expoliadora, es una presión que ejerce una presión, valga la redundancia, ambiental gigante, sobre todo en los países donde tenemos como uno de los recursos principales los que vienen de la explotación con daño medioambiental, como el petróleo, las minas, etc. Ojalá, esperaría que si es que en algún momento esto continúa,
que tendría que continuar al menos por este tema, encuentren cosas más detalladas en el tema medioambiental en Grecia. Sobre el tema de Desiderio, bueno, creo que uno de los elementos más claros de todo este proceso es la brutalidad del sistema deuda-Grecia en contra de los trabajadores. Es evidente que si es que a alguien se le ha cargado la mano, y no solo la mano, sino todo el peso, ha sido sobre los trabajadores. Y a los trabajadores asalariados y a los trabajadores que ya entregaron su esfuerzo, que son los pensionistas. Entonces se le ha cargado la mano al trabajador, cambiándole los contratos de trabajo, las condiciones de flexibilidad, precarizando el trabajo, deteriorando el trabajo y generando algo que el capitalismo ha generado en los últimos años, que es ni siquiera tener el derecho a ser explotado. O sea, 65% de los jóvenes están en condición de desempleo, y muchos de ellos las mujeres. Las mujeres jóvenes tienen menos probabilidad y posibilidad de ser empleados. Entonces, a quien se le ha cargado la mano de todas formas, ya explicaba Daniel, el asunto de los fondos de pensión es a los trabajadores. Y en eso, si alguna indolencia se puede ubicar en la línea de la austeridad, es ahí, con mucha claridad. Bueno, y no solamente a través del salario directo, sino del salario indirecto para amplísimos sectores de la población. Sobre lo que decía Miguel, simplemente decir algo de sentido común. En Grecia se decía, se tardó mucho en una auditoría de deuda. Se tuvo que esperar a que la deuda sea casi 2 veces el Producto Interno Bruto, 180% sobre el PIB más o menos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a esperar España? Ya es más del 100%. No es ya oportuno, entonces coincido 100% con Miguel. Respecto a las posiciones del gobierno griego en el marco de las negociaciones, básicamente el mandato que recibió el actual gobierno griego el 25 de enero es el de alcanzar un acuerdo con las instituciones, que permita resolver de manera permanente y sostenible la actual crisis que atraviesa Grecia y que inició en el año 2010. Cualquier otra cosa que sea sencillamente un acuerdo más en el cual solamente se pone la firma pretendiendo que imponiendo medidas recesionarias, imponiendo medidas que, como señaló Diego, imponen los costos del ajuste sobre la población más vulnerable de Grecia, sencillamente no es aceptable. De ahí el hecho que cuando al punto que se llegan las negociaciones, el gobierno decide llamar a un referéndum. Ahora, el gobierno griego es consciente que es un miembro más de la Unión Europea y que está negociando con otras partes, y si uno mira la evolución de las negociaciones, el gobierno griego en todo momento ha mostrado un increíble grado de flexibilidad para lograr llegar a un acuerdo en línea con el mandato que el pueblo griego le dio el 25 de enero. Y en las últimas semanas, básicamente, el gobierno expresó que estaba dispuesto a seguir cediendo terreno en materia de reformas estructurales y objetivos fiscales, a cambio básicamente de 3 cosas muy simples. Primero, el respeto a las líneas rojas del gobierno, básicamente no seguir imponiendo los costos de la crisis sobre los pensionados griegos, primero. Segundo, un esquema de reestructuración de la deuda. Y tercero, un plan de financiamiento de inversión. Ahora, lo interesante es que si uno mira, por ejemplo, la propuesta del gobierno griego en materia de reestructuración de la deuda, no es algo que uno, por ejemplo, pueda catalogar de extremista o revolucionario. La propuesta es muy simple. El gobierno griego siempre ha dicho que está dispuesto a cumplir todas sus obligaciones en materia de endeudamiento, siempre y cuando sea en el marco de un acuerdo sostenible. Ha señalado que básicamente lo que está pidiendo es un mecanismo por el cual los pagos de la deuda a través del mecanismo europeo de estabilidad sean transferidos al futuro en las próximas décadas. Esto fue básicamente el mismo enfoque que fue utilizado en la Conferencia de Londres en 1953, donde los países europeos y los Estados Unidos reconocieron que tratar de imponer el pago de las deudas del Tratado de Versalles y básicamente del periodo entre guerras a Alemania
no era consistente con fomentar la recuperación económica alemana de la posguerra. Por ende, se acordó, en el caso alemán, una quita de la deuda y posponer el pago de la deuda en línea con el crecimiento económico del país. Grecia está pidiendo mucho menos que eso. Grecia está sencillamente pidiendo posponer los pagos de la deuda para asegurar la recuperación económica del país. Vale, bueno, un poco al hilo de eso voy a leer dos preguntas que están un poco relacionadas. Son para ti, Daniel. ¿Cuáles son las amenazas económicas hechas a Grecia por parte de Europa y qué hay de verdad en lo que se ha difundido sobre las concesiones de última hora contenidas en la carta remitida por Tsipras tras romperse la negociación? Es un poco en línea con lo que estaba mencionando. El día viernes el gobierno griego hizo una petición oficial del Eurogrupo para extender el actual programa de rescate por un mes para llevar a cabo el programa de rescate. Hizo una solicitud oficial al Banco Central Europeo para que extendiera el apoyo a los bancos griegos para poder llevar a cabo el referéndum en condiciones adecuadas, y en ambos casos las instituciones denegaron las peticiones del gobierno griego. Respecto a la carta del día martes, básicamente se refiere precisamente a eso. El gobierno está dispuesto a implementar un programa de ajuste que contiene varias medidas de carácter recesionario, siempre y cuando esté atado a una reestructuración de la deuda, primero, y segundo, un programa de financiamiento de inversión. Para que miren, por ejemplo, los detalles de la propuesta griega, es básicamente obtener una línea de financiamiento de 2 años del Mecanismo Europeo de Estabilidad y utilizar estos recursos para reestructurar la deuda. Absolutamente un centavo de los recursos que está pidiendo Grecia sería utilizado para pagar salarios o pensiones o básicamente ningún gasto griego. Es sencillamente recursos para reestructurar la deuda y asegurar un esquema económico que permita la recuperación del país. Bueno, seguimos con los ponentes de la fila cero, un poco por ir variando. Tenemos de medios de comunicación a Juan Pedro Velázquez. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. A todos. Creo que soy el único periodista de la fila cero esta tarde y me veo un poco en la obligación de llevar el debate a mi terreno. Yo creo que a todos nos ha quedado claro en las últimas semanas de que esta batalla va más allá de Grecia y no solo se está librando en el terreno político, sino en el terreno económico y también en el de los medios de comunicación. Entonces, quería preguntaros, ya habéis hecho mención por encima a lo que están haciendo los medios estos días, os quería preguntar qué papel creéis que está desempeñando los medios de comunicación y sobre todo los grandes medios de comunicación más próximos al establishment en toda esta batalla. Vale. Bueno, por aquí también tengo uno que preguntaba más o menos lo mismo. Espero que se dé por respondido con esta pregunta. Para la parte de feminismo tenemos a Icea Miguela, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer el esfuerzo, ¿no?, de poner en práctica una auditoría, ¿no?, y de tratar de desenmarañar pues, todo ese mundo de cifras y finanzas que tienen consecuencias en nuestras vidas. Dicho esto, desde el grupo de Feminismos y Deuda que elaboramos desde Feminismo Sol, había dos cuestiones que cuando nosotros nos pensamos en plantear una auditoría, pensamos que una auditoría era un momento de oportunidad política para transformar la realidad, ¿no? El feminismo siempre piensa que puede transformar la realidad y dice, oye, pues si acabamos con el patriarcado en la que hacemos una auditoría, mejor que mejor. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, en parte, de si a la hora de establecer criterios de que es una deuda odiosa y legítima, si la deuda y las políticas de ajuste son diferentes, tienen consecuencias diferenciales en las condiciones de vida de la gente. No todo el mundo las padece de la misma manera
y muchas veces las mujeres están, ¿no?, como el quién debe a quién, pues a las mujeres se les debe muchas tareas de cuidado en este tipo de procesos, ¿no? Se ha privatizado y la deuda, los recortes que hay en los estados de bienestar pasan a ser privatizados en los hogares. Entonces, a mí sí que me gustaría, de cara a criterios de ilegitimidad y odiosa y tal, si se han tenido en cuenta criterios feministas y si ha tenido algún tipo de influencia, y también, como comentaba Diego Borja, es un momento de recuperar el sentido común, y en ese sentido común sí también hay una influencia de criterios feministas que sean capaces de pensar que no solamente es importante el reparto del trabajo asalariado, sino el reparto del trabajo que garantiza el poder ir cada mañana al mercado laboral, es decir, el reparto del trabajo de cuidados. Sí se están pensando en medidas de cara a la auditoría de transformar esa realidad que hace que estén tan alejadas la esfera productiva y reproductiva de la economía y que tienen especiales consecuencias en la vida de las mujeres. Muchas gracias. Pasamos a Eduardo Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que estamos en un punto en toda Europa en donde estamos decidiendo la Europa de los próximos, no el próximo año, sino de los próximos 10 años, incluso más. Y que además, por lo tanto, la lucha está en todos los lugares de Europa. Ha habido un momento que se decía que cuándo se va a empezar a hacer la auditoría de la deuda en España. Yo he salido, formaba parte de la candidatura de Podemos, soy desde hace 3 semanas con otros compañeros que hay aquí también y compañeras diputado de la Comunidad de Madrid, y la primera iniciativa que hemos planteado ha sido la puesta en marcha en la Asamblea de una comisión de auditoría de la gestión pública y de la deuda de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué? Porque en la Comunidad de Madrid ha pasado la deuda de ser de 10.000 millones en el 2008, por ejemplo, a ser de 24.000 millones en el 2014. Es decir, exactamente en 6 años se ha multiplicado por 1,2. ¿Y cómo ha sido esto? Pues ha sido fundamentalmente por algo que es la consecuencia de lo que también se ha hablado aquí. Los discursos neoliberales que llevamos años soportando han conseguido convencer a la mayoría de la población y a los medios de comunicación de que es bueno no pagar impuestos. Toda la desfiscalización, es decir, todas las reducciones fiscales son la antesala del crecimiento desorbitado de las deudas. Por lo tanto, ojo, porque todavía siguen aplicándose y difundiendo lo mismo. Hoy mismo acabamos de ver cómo el gobierno del Partido Popular sigue reduciendo los impuestos. Esto es la antesala del gobierno de los acreedores y de los que son el crecimiento de la deuda. Un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal en términos comparados con el resto de las comunidades de España, y la señora Cifuentes ha vuelto a anunciar en su investidura, que ha sido apoyada por Ciudadanos, ha vuelto a anunciar que va a reducir todavía más los impuestos. Por lo tanto, está preparando que aumente la deuda en la Comunidad de Madrid. Solamente pagar los intereses de la deuda de la Comunidad de Madrid son 935 millones anuales. Eso equivale a todos los salarios de los 14.000 empleados públicos que ha echado el Partido Popular de la Sanidad y de la Educación de Madrid. Por lo tanto, creemos que hay que empezar a hacer la auditoría de la deuda y, si es posible, y ese es el planteamiento que hemos defendido y vamos a llevar a cabo en la Comunidad de Madrid Podemos, en las instituciones. Las instituciones están al servicio de la gente y, por lo tanto, las instituciones tienen que abrir y ser transparentes para ver qué se ha hecho con la gestión en la Comunidad de Madrid, por descontado en el resto de las comunidades y en el Gobierno de España. Y preguntarles prácticamente, yo tengo una pregunta, no sé por qué se titula ¿Hay salida en el laberinto de la deuda? Yo creo que sí, que hay que contestar que sí. Es decir, si acaso la única observación que hoy haría a este acto es que no se difunda esa duda. La salida existe, y la salida existe movilizando y tomando las instituciones. Nada más. Gracias.
La última persona en participar es Ricardo García Zalcíbar. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a las felicitaciones porque no podía ser más oportuno un acto como en el día de hoy con lo que está pasando realmente en estos momentos en Grecia. Desde ATAC lo que vemos es que el acento tendría que ser puesto, desde nuestro punto de vista, a nivel europeo, en la sensibilización de la ciudadanía sobre este problema que ha creado un capitalismo financiarizado y que mientras que no haya unos cambios radicales dentro de este capitalismo financiarizado, no resolveremos, si resolvemos el problema de la deuda, volveremos a tenerlo otra vez en breve plazo. Entonces, en la línea esta de sensibilización, yo creo que los compañeros de Syriza y la gente que le está apoyando y asesorando van por delante y me gustaría y esta es la pregunta, en qué momento está el proceso, es decir, ¿qué queda? Porque de alguna manera, de cara un poco a esta sensibilización, me imagino que la ciudadanía en Grecia, como en el resto de los países, está muy preocupada por lo inmediato, por el día a día, y el tema de la deuda entra difícilmente, ¿no? Esto es algo que los que vamos trabajando en estos temas nos ha costado. En ese sentido, me gustaría preguntarles a la mesa un poco si no piensan, si no creen que, por ejemplo, habría que hacer un acto europeo. En la red europea de ATAC tenemos ya fijado una fecha, que es el 16 de octubre, donde en Bruselas se va a plantear una conferencia europea sobre la deuda. Esto va a ser un poco como consecuencia de unas marchas europeas, marchas a Bruselas, que se están preparando desde este momento, porque además se quiere dar un poco la idea de que los problemas no se resuelven yéndose de Europa. Los problemas se resuelven realmente, hay muchos problemas que los tenemos que resolver en Europa, cambiando evidentemente las reglas de juego que se hacen en Europa. Entonces la pregunta en concreto es esta: ¿hasta qué punto, primero, es una doble pregunta, ¿en qué momento está el proceso de auditoría en Grecia respecto de esta sensibilización de la gente? Es decir, ¿hasta qué punto se ha sumado, hay información, están participando? ¿Y cómo podemos aprender los otros países, los otros pueblos, los otros ciudadanos de este proceso en avanzadilla que va en estos momentos en Grecia? Y ya con la información que he dado, ¿hasta qué punto consideran que es útil, por ejemplo, y desde aquí animo a que se participe esta conferencia europea sobre la deuda que se quiere hacer el 16 de octubre en Bruselas? Muchas gracias. Luego tengo varias preguntas, habéis participado un montón. Y si queréis empezar respondiendo, Guiomar, no sé si quieres tú comenzar contestando al compañero sobre la auditoría que ya se ha comenzado. Yo lo siento, pero tengo que decir que la auditoría ciudadana se comenzó también hace mucho tiempo y esperamos que los partidos políticos, al igual que en Grecia, sean capaces de tomar esa bandera. Pero, por favor. Sí, bueno, de la auditoría, como dice Rocío, es decir, como los movimientos sociales de manera autónoma y la ciudadanía se ha organizado para hacer, pues bueno, lo que ha dentro de sus posibilidades, llamar la atención sobre el problema de la deuda, exigir transparencia, recopilar datos, hacer informes, hacerlos públicos, hacer exigencias en las instituciones. Y dentro de la plataforma estamos muy orgullosas de la experiencia, por ejemplo, de las auditorías municipales, que han ido funcionando muy bien y que hay un montón. De hecho, creo que fue hace unos meses que se generó en Andalucía una red de observatorios ciudadanos municipales o de auditorías locales, y es algo que funciona.
Es verdad que si estás dentro de las instituciones y tienes el apoyo de las instituciones, la cosa cambia y tienes más acceso a la información, aunque siempre vas a tener las reticencias de que las instituciones no son un ente homogéneo y hay diferentes intereses en ellos. Genial que desde Podemos, en la Asamblea hayáis promovido este grupo. Esperemos que haya procesos de comunicación desde los movimientos sociales, y esa comisión para conseguir que esa auditoría ciudadana sea una realidad. Desde luego, por parte de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, para nosotros tan importante es realizar un informe riguroso como el que nos han explicado los compañeros, como la participación ciudadana, O sea, la implicación de la ciudadanía en el proceso desde el principio hasta el final, como herramienta de formación, de sensibilización, de empoderamiento. Entonces, esto es un reto, esperamos poder hacerlo en España en todos los niveles de la administración. Vale. Daniel. Sí, yo tengo, no sé si las preguntas... Sí, la puedes leer también. Sí, una pregunta que sean todos iguales. Se refería a las dudas que yo planteaba sobre el informe de los 5 presidentes y por qué una integración fiscal y política podría ser negativa, Porque realmente ha sido una bandera de parte de la izquierda, a la hora de construir la Unión Europea, la integración fiscal y política, pero tenemos que tener presente que, ahora mismo atraviesa Europa una situación de estancamiento y de crisis de la que es difícil que salga, que está tomando medidas desesperadas y está tratando de buscar mecanismos de transformación institucional muy profundos, pues para tratar de que la economía capitalista remonte y supere esa circunstancia que parece que está insertada en una senda de decadencia, Es verdad que desde la izquierda se ha defendido siempre un peso del Estado, para que sea un Estado democrático y redistributivo, pero lo que conocemos en la historia reciente es que ha habido Estados-nación y había Estados con capacidad de intervención en la economía, y no necesariamente eso era redistributivo ni democrático, Esto hay que tenerlo muy en cuenta y es algo que yo advierto, que advierto que un recentramiento de las competencias en Bruselas no necesariamente va a servir para que en los países del sur, las regiones más vulnerables, las clases sociales más desfavorecidas estén mejor, sino advertirte una cosa, que la economía de mercado ha necesitado de mucho Estado durante mucho tiempo para poder salir adelante, y posiblemente estamos a las puertas de una transformación de esta naturaleza. La Unión Europea, los grandes popes de las instituciones están pensando en una rearticulación en este sentido. Luego, algunas menciones. En el tema del feminismo, la manera en que se ha abordado la cuestión, hay una parte que no hemos trabajado mucho aquí en esta mesa, pero que está muy presente en el documento, abarca diferentes capítulos, que es el papel de la insostenibilidad social, no tanto la financiera. Cómo colisiona la deuda con la cuestión de los derechos humanos y cómo afecta efectivamente a diferentes grupos sociales, entre ellos mujeres, niños, inmigrantes, etcétera, etcétera. Y eso sí que está atravesando el contenido del trabajo, sin duda alguna siempre quedarán cosas pendientes, pero en este capítulo yo creo que hay que estar satisfechos porque hay un fuerte peso de la cuestión de los derechos humanos y de cómo afecta a los diferentes colectivos. En la cuestión de la difusión, el momento, y luego el tema, la cuestión de los medios de comunicación y el momento de la auditoría vive un impasse a esperas de qué va a pasar con las negociaciones, pero se ha abierto, y este es un momento más, el periodo de la difusión. El informe preliminar es suficientemente consistente para que haya respuestas incontestables, que tengan una traducción política, y por tanto todo el esfuerzo analítico riguroso que hemos hecho hasta ahora tiene que venir acompañado o sucedido de un trabajo de difusión clarísimo a escala europea. Sofía Sakorafa, de Syriza, europarlamentaria, con la que estamos nosotros ahí en Bruselas,
se encarga de difundirlo en diferentes parlamentos. Ha habido una presentación en el Parlamento belga hace muy pocos días. Tenemos propósitos de que se presente la auditoría en Estrasburgo, hay que fraguarlo, y desde luego todas las iniciativas europeas son fundamentales. En el norte de Europa la gente tiene que conocer también que le están engañando, porque en el norte también hay mucho sur, y si no asumen que ellos también son parte del sur, porque esto no es una cuestión de geografía, sino de clases sociales fundamentalmente, y si no buscamos complicidad con las clases populares del norte, difícilmente podemos transformar a Europa en un sentido positivo. Juan Pedro, el papel de los medios. Si la guerra era la extensión de la política por otros medios, creo yo que en este momento son los medios los que están comandando esta guerra. De lo que se puede observar, el establishment mediático europeo ha desatado una ofensiva en estos días, con lo que yo decía hace un momento, no sé si de manera exagerada, pero es como la inducción al suicidio a los griegos, porque se les dice, si es que gana el no, no vamos a negociar. Y como hay un temor del día a día, que lo mencionaba Ricardo, claro que hay un temor. El momento en el cual la gente va al cajero, no puede sacar su dinero, a pesar de que le dicen que es por 6 días de la restricción, hay un temor, hay una presión diaria sobre eso. Y si eso va acompañado de un fuego mediático bárbaro en el enfrentamiento a Grecia, el papel de los medios está alineado completamente con el ataque que el establishment europeo ha marcado a Grecia y a Syriza en los últimos meses y bueno, desde hace varios años. Creo que lo tienen muy claro, el establishment europeo lo tiene clarísimo y está usando ese mecanismo de una manera perversa. Absolutamente, dentro de Grecia, dentro de España, se ha escuchado, es decir, el intento de mostrar una Syriza inviable, una Syriza irresponsable, una Syriza populista, con el fin además de escarmentar a otras posibilidades del surgimiento democrático. Creo que ese terreno es un terreno privilegiado donde el poder dominante está jugando de una manera, ya digo, utilizando todos los instrumentos perversos a su alcance. Coincido con Eduardo, en Grecia se está decidiendo la Europa. Yo escribí un artículo que lo publicaron ahí, está en la página web, se lo puede leer si les interesa, pero decía, guardando la diferencia, entre los años 1936 y 1939 se jugó algo fundamental aquí en España. Las democracias occidentales le dieron la espalda al pueblo español, porque se pensaba que era un problema español, era de los españoles, era un problema del sur, ¿no? Y las democracias occidentales, de la manera más indolente y luego irresponsable, le dieron la espalda al pueblo español. ¿Y qué tuvieron como resultado? El nazismo, el fascismo y la guerra. Guardando las diferencias, creo que hoy día sucede lo mismo en Grecia. En Grecia se juega la democracia europea de los próximos 10 o posiblemente más años, y aprendiendo la lección, aunque a veces las generaciones no aprendemos la lección, aprendiendo la lección no podríamos darle la espalda a Grecia en estos momentos. Alguien mencionaba, no recuerdo si fue el propio Miguel hace un momento atrás, creo que bien vale ese poema de Bertolt Brecht, ¿no? Primero fue a los comunistas, como yo no era comunista, no hice nada. Luego fue a los curas, como no era cura, no hice nada. Ahora me toca a mí, pero ya es demasiado tarde. Que no nos toque eso con Grecia. Creo que ese elemento de se juega en Grecia se juega de verdad. Y si es que en ese sentido la ATAC está programando un acto europeo, creo que es lo más oportuno. Y creo que es un tema que habría que hacer la conciencia necesaria, ya más o menos lo hemos dicho acá de una manera tácita, pero creo que realmente el problema es europeo. Vamos a suponer que el día de mañana Grecia salga del euro. ¿Qué va a pasar? Es mentira la comparación de que Grecia es del 2% del PIB. Esa no es la comparación. La comparación es con otros indicadores y ellos lo saben. Porque si es que Grecia sale del euro, hay otro tema más adicional ahí, y por tanto la solución tampoco es griega, es europea. Y si hay que pensar en un banco central, habrá que pensar en un banco central para ese sur, por llamarlo de alguna manera, no me gusta mucho el término, para llamarlo de alguna manera, habrá que pensar en un banco de ese sur para hacer algo, que es obviamente cómo hacerlo. De manera que el asunto es europeo. Evidentemente hay una salida en este laberinto. Y si utilizamos la mitología, ¿no es cierto? Hay que matar al Minotauro
y luego hay que utilizar el hilo de Ariadna y salir del laberinto, que es absolutamente posible, desde luego, ¿no? Déjame terminar con esto porque creo que es importante decirlo. Yo creo que lo que te respondió Daniel es verdad, es decir, se ha mostrado en el informe que hay un impacto diferencial entre los distintos vulnerados. O sea, no todos los vulnerados con la crisis griega son los mismos, porque hay una vulneración desde el capital, porque se ha vulnerado el capital productivo a favor del capital financiero, y dentro de los vulnerados hay diferenciación. Pero creo que tu pregunta iba un poco más allá, porque el tema que tú estabas señalando es qué se ha pensado respecto de la repartición, ya no solamente del trabajo asalariado, sino del trabajo del cuidado. Y eso es una cuestión bastante más compleja, porque tiene que ver con un cuestionamiento a un orden que yo creo que en este momento la auditoría no llegó a cuestionar. Y como decía el compañero Ricardo, y cuando no se cuestiona eso, hay el riesgo de volver a tener el problema en poco tiempo. Perdona que me alargue, pero esto es fundamental decirlo. En el año 2009 bajamos la deuda al 16% del Producto Interno Bruto con esa acción que hicimos en el Ecuador. 6 años después, estamos nuevamente en el 36%. Porque si no hay un cuestionamiento del sistema deuda, que tiene que ver con lo que están haciendo auditoría de gestión, auditoría de gastos, transparencia y modificación de cuestiones estructurales, vuelve el proceso a repetirse de una manera aparentemente distinta. Aparentemente, yo no coincido, y en eso me he distanciado del gobierno del Ecuador, de pensar que con el Fondo Monetario era malo, pero con los chinos es bueno. Falso. Yo le decía a Eric Toussaint, a manera de broma, no tan broma, la próxima auditoría de deuda habrá que hacerla con los chinos. De manera que hay que hacer el cuestionamiento global al sistema de deuda, porque si no, eso se vuelve a repetir. Perdón, Daniel. Respecto al tema de la solidaridad, bueno, pues básicamente durante los últimos 5 años el pueblo griego ha mostrado un increíble grado de resistencia ante la imposición de un paquete de rescate basado en políticas fallidas. En los últimos 5 meses el gobierno de Grecia, la actual administración de Grecia, ha mostrado una increíble resistencia también ante las presiones de las instituciones europeas de seguir imponiendo este mismo tipo de políticas económicas. En ese sentido, cuando el gobierno pide a la población votar OJI, votar por el no, es un voto para cambiar no solamente la lógica del programa de rescate en Europa, sino en realidad la lógica de las políticas económicas en la zona euro, porque el problema de Grecia, a diferencia de como lo presenta la prensa, no es un problema de Grecia, es un problema que se origina en las deficiencias estructurales de la zona euro. Entonces, en esos momentos, el pueblo griego está haciendo su tarea en términos de resistencia, y esperemos que el día domingo apoyen de manera definitiva el no en el voto al referéndum, como un rechazo claro y contundente a la continuación de las políticas de austeridad, no solamente en Grecia, sino en Europa. Entonces, la tarea que nos corresponde a todos los que estamos aquí presentes es apoyar a Grecia. Y la manera como podemos apoyar a Grecia durante los próximos días es mostrando nuestra solidaridad. Veo que ya hay una marcha convocada para el día del referéndum, y básicamente que los ciudadanos europeos en otros países también pongan presión sobre sus gobiernos, porque sencillamente las políticas que están siendo implementadas en Grecia no son solamente para Grecia, son para todos los países de la zona euro. Gracias. Bueno, solo queda un turno de palabra que han pasado los compañeros, es algo bastante rápido. ¿Grecia está contra el TTIP? Perdón, no conozco la posición oficial del gobierno al respecto, no puedo. Vale. Luego los compañeros de Rojo y Negro preguntan si habéis detectado qué porcentaje es deuda ilegítima y si puede ser en cantidad o en euros. Dentro del informe, ¿qué porcentaje de la deuda es ilegítima?
me preguntas a mí. Sí, bueno. El 150%. Es decir, deberían devolverle plata a Grecia. O sea, de verdad, el momento que se haga una valoración, habría que ver cuánto ya tuvieron antes del rescate a quienes le dieron después plata del rescate. No se ha hecho esa valoración, pero de verdad que creo que van a salir con las cuentas en rojo los que quisieran en este momento que se les siga pagando. Y bueno, ¿tienes el dato exacto? No sé. Bueno, creo que hay ese dato exacto. Sí, 150. Pásale el micrófono. Syriza, yo estoy en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y se posiciona clarísimamente contra el TTIP. O sea, no y en el informe no se hace un perímetro claro de qué partes cada cosa, en términos numéricos, pero se deduce. Yo creo que entre 70 y 90, entre un 70% podría ser odiosa e ilegal, más allá de legítima, y hasta el 90%, el resto, podría ser ilegítima o insostenible. Es decir, estamos hablando de cifras que abarcan la mayor parte de la deuda griega, pero no hay una... No queríamos en el documento cerrar esta cuestión, sino nos importaba mucho más que el Gobierno dispusiese de los argumentos necesarios para operar económica y jurídicamente ante la cuestión. Y por último, ¿qué posición vais a asumir al final sobre el no pago de la deuda? Si tenéis la respuesta. La respuesta es que lo tiene que decir el Gobierno. Vale. Bueno, pues lo siento mucho, hay varias preguntas que se quedan un poco sin resolver, pero yo creo que con el calor y el agotamiento de los ponentes, que hoy han dado ya 3 charlas, creo que has llegado al final. Muchas gracias a todos. Y una cosita. Antes de que os vayáis, solo decir que mañana, a partir de las 7:30 hay una vigilia, que el soporte al pueblo griego continúa y la solidaridad con el pueblo griego, y una manifestación el 5 de julio a las 12, y que os esperamos allí. Muchísimas gracias, y no bebemos, no pagamos.